Muy buenos días para todos. Dios les bendiga grande, rica y sobreabundantemente. Gracias al Señor por un día más de vida. Nuevas son misericordias cada mañana. Devocional para el día de hoy, 18 de noviembre de 2022. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, el llamamiento de Moisés. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, el cual era sacerdote en la tierra de Madián, y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios, el cual se llama Horeb. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía como en fuego, pero no se consumía. Entonces pensó, qué cosa tan extraña. Voy a ver por qué no se está consumiendo la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, contestó Moisés. Entonces Dios le dijo, no te acerques y quítate el calzado, porque el lugar donde estás pisando es sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios, pero el Señor siguió diciéndole, claramente yo he visto cómo sufre mi pueblo Israel, el cual está en cautividad en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien todo lo que sufren. Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y a agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los israelitas. Entonces Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme delante del faraón y para sacar al pueblo de Israel de Egipto? Y Dios le contestó, yo estaré contigo. Esta historia es muy bonita, pero es mejor cuando uno la ha leído desde antes, desde el principio, ¿cierto? Y la contextualiza adelante. Bendiciones, las personas que están conectadas por el Facebook Live. Bendiciones, Tiffany Bautista, la prima. Resulta que había un muchacho que era el soñador, que era José. Y José soñaba que Dios lo iba a exaltar mucho. José era hijo de Jacob. Jacob tuvo 13 hijos, los 12 patriarcas de Israel, con los cuales Dios fundaría el país o su nación o pueblo que es llamado Israel, y una hija que tuvo. De esos 12 varones, el penúltimo en nacer fue José, y José era muy especial. José tenía un propósito grande por parte de Dios. Al pasar los años, entonces el Señor permite que los hermanos odien a José. José es vendido a un grupo de madianitas, lo llevan a Egipto. En Egipto José pasa muchas pruebas, pero José tenía algo especial y era que todo lo que José hacía prosperaba. José, en medio de la prosperidad, se le levanta a Satanás para destruirlo y destruir el propósito divino que ya Dios le había puesto y lo hace quedar en vergüenza, lo acusan de que se quería acostar con la esposa de Potifar, que era uno de los oficiales de Faraón, lo meten a la cárcel, pero aún en la cárcel Dios lo sigue usando, Dios lo sigue prosperando. Y ahí pasa la historia de que el faraón tiene unos sueños terribles, con unas vacas gordas, unas vacas flacas, unas espigas de trigo frondosas y otras espinas de trigo secas y feas. Y nadie de los adivinos, hechiceros, agoreros de faraón le puede adivinar o darle la explicación de esos sueños, porque faraón no podía dormir de esos sueños. Entonces alguien le dice, en la cárcel hay un varón llamado José. Él es usado por el Dios de Israel, Dios de los cielos y la tierra, y él te puede dar la interpretación.
Dios usa ese momento para sacar a José de la cárcel, le interpreta el sueño a Faraón y le dice, lo que pasa es que se vienen unos años de mucha abundancia, pero después vienen unos años de mucha escasez y toda la tierra va a pasar hambre, porque en ese momento Egipto era como por decir hoy quizás Estados Unidos o Rusia, era una potencia mundial. Entonces no solo iba a pasar hambre Egipto, sino toda la tierra que le rodeaba. Dios usa esa situación para exaltar a José. Pasan algunos años, quizás 4 años de la abundancia, bueno, pasan los años de la abundancia, pasan quizás 2 o 3 años de la escasez y eran 7, y esa situación hace que el patriarca de Israel y sus hijos, los que Dios iba a usar para formar el país de Israel, pasan hambre y esa situación los lleva a Egipto a comprar comida, se reencuentran con José y Dios le dice, Dios pone en el corazón de Faraón y de José que se mande a llevar toda su familia para Egipto, a vivir a Egipto. Y le dice Faraón, coja lo mejor de Egipto, la tierra de Gosén, la mejor tierra, la más productiva. Por eso es que el pueblo de Israel se forma como naciones en Egipto, a pesar de que su origen estuvo en Canaán. Y estando en Egipto, fueron muy prosperados, fueron muy bendecidos, se multiplicaron, pasaron muchos años, si no estoy mal, fueron 430 años, y ahí sí comienza la historia que les leía de que Dios llama a Moisés para que saque al pueblo de Israel de esclavitud. Los egipcios se dieron cuenta que ya los israelitas eran muchos. Entonces le dicen malos consejos al faraón de esa época. Ya no se acordaban de qué había hecho Dios por medio de José, ya no se acordaban de que Israel había sido de bendición en Egipto, sino que le dan malos consejos y le dicen, oiga, faraón, estos israelitas ya son muchos, ya son casi 1 millón entre hombres, mujeres y niños, son fuertes y si no los oprimimos nosotros a ellos, ellos nos van a gobernar. Entonces comienzan a azotarlos, a ponerles más trabajo, más dificultad y comienzan a quejarse delante de Dios. Y Dios escucha y les manda a Moisés. Dice, oiga Moisés, vaya usted y liberte a ese pueblo. Vaya, diga al faraón que suelte mi pueblo porque ya se avecina la época donde el pueblo debería ir y ofrecerme las fiestas de la Pascua, que es como por decir la Semana Santa. Ellos quizás en esos 430 años en que se multiplicaron en tierra de Egipto, quizás no la habían celebrado. Quizás no había un pastor, un profeta, un juez dentro del mismo Israel que les dijera vamos a buscar a Dios, sino que se dedicaron a vivir y a producir en Egipto hasta que los comenzaron a oprimir. Y lo impresionante es la forma en la que Dios se le aparece en forma de salsa de fuego y le dice, Moisés, ven, te quiero decir algo. Le dice, quiero que vayas y le digas al faraón que suelte a mi gente para que vaya y celebre mi Pascua. Yo he escuchado cómo ellos se quejan. Y acá quiero que se centre el corazón del mensaje el día de hoy. Moisés le dice al Señor, ¿quién soy yo para presentarme delante del faraón y para sacar de esclavitud a tu pueblo? Y el Señor le dice algo más tremendo y dice, yo estaré contigo. Muchas veces creemos que por tener algún talento terrenal, Dios nos ha llamado por eso. De pronto hay una persona que ora, me refiero a oratoria, habla, se expresa muy bien y la persona la llama a Dios y de pronto en su falta de conocimiento la persona dice, no, es que a mí Dios me llamó a servirle porque yo me expreso muy bien delante de un público. O Dios me llamó porque tengo una voz de locutor, o Dios me llamó porque yo sí soy bueno. Dios no necesita nada de eso. Dios lo único que necesita es que cuando Él te llame a ti, tú le digas, sí, Señor, yo voy. No importa si no estoy preparado, no importa si tengo miedo, no importa si no soy lo suficientemente bueno o he hecho cosas malas, yo voy. Imagínate esto. Tú tienes que tomar la figura del Señor como un padre. Compárala con la de un padre terrenal que es muy bueno, muy sabio, muy bondadoso y que tiene mucho para darte en amor, en cariño, en salud, en bienestar, en bendiciones terrenales, materiales. Y tu papá que te ama mucho y que tú le amas a él, le dice, ven hijo, ven hija, yo quiero que tú hagas esto. Tú le dices a tu papá terrenal que no, siendo una niña o un adolescente, la mayoría, por las buenas o por las malas,
debíamos y teníamos que decirle a nuestro papá o a nuestra mamá, sí señor, allá voy. Porque si no atendíamos a esa orden de papá o de mamá que nos la daba en buen tono, ya se volvía obligación. Y entonces ya venía papá con un medio correctivo, ¿cierto? A decir, no, pues no quiero obedecer por la buena, venga para acá, ¿usted qué se está creyendo, muchacho? Y de pronto con una correa o un grito o un regaño nos corregía. Y ya no con una buena actitud nuestra, sino con tristeza porque nos regañaron o nos castigaron, debíamos ir a obedecer. Ahora imagínate que ese papá tuyo no es tu papá de carne y hueso, sino que es Dios, es un papá que creó los cielos, las estrellas, las nubes, los ríos, lo alto y lo profundo de los abismos, y tiene un trabajo en el universo, y Él sostiene las estrellas en su sitio para que no se caigan. Él le da la orden a la luna de salir a una hora y de guardarse a una hora. Él le da la orden al sol de salir a una hora y de guardarse a una hora. Él le puede decir al mar, séquese, o vuélvase más profundo. Él le puede decir a los ríos, desbórdense, o hasta aquí, hasta este límite de playa o de bosque lleguen. Y ese Dios todopoderoso te llame y te diga, ven, Tiffany, ven, Juan Bedoya, te tengo una misión. Quiero que vayas y hagas eso. Y que tú le digas, no, yo por allá no voy. Sé por qué me llamó a mí, por qué no llamó a otro. Terrible y tremendo, ¿cierto? Y entonces Moisés le dice, no, Dios, ¿cómo me va a mandar a mí? Resulta que Moisés era tartamudo. Dice la palabra de Dios que a él se le dificultaba el habla. Era tartajoso. Entonces Moisés comienza a poner excusas. Yo lo dejé hasta ahí para no ser tan larga la lectura, pero Moisés le dice como 3 veces a Dios, ¿por qué no mandas otro? A mí se me dificulta hablar. ¿Por qué no manda otro? Yo no me siento seguro. Y comienza a sacar excusas. Moisés se sentía incapaz, ponía excusas, era tartamudo. Hasta que la palabra dice que Dios se enojó con Moisés. Y dice, suficiente, usted va. Y si se le dificulta mucho el habla, voy a respaldarlo a usted y a su hermano Aarón, que él habla bien, pero van a estar juntos y va a cumplir lo que yo quiero que haga. Entonces Dios lo enoja. Ahora, el Señor, en otros 2 o 3 versículos que yo apunto acá, nos da instrucciones muy precisas conforme a lo que quiere el Señor esta mañana para terminar. El Señor nos dice en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, el poder de Dios. Cuando tu talento no te da, cuando tus ganas, tu inteligencia y tu sabiduría no te da y te sientes débil, ahí en esa debilidad tuya es cuando Dios se glorifica. Ahí es cuando Dios utiliza las situaciones difíciles para decirte, no eres tú, soy yo el que lo hago. Yo soy el Dios de lo imposible y nosotros como seres humanos hacemos lo posible. Pero lo imposible es trabajo de Papito Dios. Joel 3:10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga al débil, fuerte soy. Cuando usted se sienta muy débil, cuando sienta que una situación está siendo más grande que usted, dígale, listo, ok, pero Dios es más grande que tú. Señor, en mis fuerzas no puedo, pero en las tuyas sí. Soy débil en mis fuerzas, pero en tus fuerzas, papá, soy fuerte. Y termino con este versículo de Zacarías 4:6. Continuó él y me dijo, esta es la palabra de Dios para Zorobabel. No es por el poder del hombre, ni por su fuerza o fuerza de ejército, sino que es por el poder del Espíritu Santo, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Cuando tú veas que un varón, una mujer de Dios, ora por un paralítico y ese se levanta de la silla de ruedas, no es que ese varón que oró lo haya sanado, es el poder de Dios, que es la persona del Espíritu Santo que está en la tierra. Cuando alguien ora por un ciego y el ciego recobra la vista, no es que esa persona lo haya sanado, es el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando alguien está orando por otra persona y le dice, mira, tú no me has contado tu vida y tus problemas, pero el Señor me muestra que tú tienes una enfermedad en tal parte del cuerpo o una situación difícil, es un don de revelación o de ciencia que está siendo operado por el poder de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos, yo me dispongo. Yo puedo orar por un enfermo y el enfermo puede sanar, conforme a la voluntad de Dios, no a la mía.
Es Dios el que hace la obra. Dios le dijo a Moisés, vaya y sáquelo. Pero no era que Moisés los iba a sacar. Moisés iba a ser instrumento para hacer el paso a paso. Y Dios mismo endurece el corazón de Faraón, siguen 10 plagas y la última plaga es plaga de muerte. De los primogénitos se mueren los primeros animales, se mueren los primeros hijos de cada egipcio y hasta el bebé, un bebé que estaba en la casa de Faraón, y ahí sí los soltaron. Cuando el enemigo tiene retenida tu bendición y tú estás haciendo la voluntad de Dios, Dios hará lo posible y lo imposible para que se cumpla su propósito en tu vida. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada una de las personas que se han conectado esta mañana, de Yuri Zapata, de Janet, de Claudia, de Lorena, de Steven, de David Cabrera, de Osvaldo, de Tatiana, de Caracho Zúñiga. Te doy gracias por la vida de esas personas que están llegando nuevas cada día y bendigo las personas que están trayendo personas delante de tu palabra, Señor, para que sean bendecidas. Tu palabra dice, Señor, que donde está el Hijo de Dios hay libertad. Bendigo las personas que están viendo esta transmisión. Un abrazo, Juan. Un abrazo, Tiffany. Si Dios lo permite, nos vemos en estos días en Villavicencio. Ya hay un propósito de Dios en tu vida y en la de tu esposo. Y un abrazo y una bendición para cada una de las personas que vean este devocional. Si está en su corazón, retransmítanlo. Compártalo, envíen el link al interno a un familiar, a un amigo que ustedes sepan que necesita esta palabra. No te confíes en tus fuerzas, confía en las fuerzas de Dios. Dios te bendiga grandemente.